21 de diciembre en Espíritu Canal, miércoles, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Encomendamos, Señor, a todas las personas que viven en la calle con estos terribles fríos y a las personas que están enfermas. Ayúdanos, Señor, a encontrar algo digno para salir adelante en su caminar. Toca el corazón de tantas personas que pueden ayudar económicamente y humanamente y sobre todo espiritualmente. Nos hemos dado cuenta que poniendo un granito de arena podemos hacer grandes montañas y grandes pirámides cuando estamos dispuestos a dar. Gracias, Señor, porque permanecemos en tu nombre. Te pedimos también por las familias que sí tienen dónde pasar la Navidad, que tienen alimento, que tienen casa, pero que sobre todo tengan un encuentro contigo, que vuelvan a ti, que sepan amarte, y así todo será diferente, porque amándote a ti, amaremos a nuestros hermanos los hombres. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos ya aquí a Espíritu Canal. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 1 versos 39 al 45. En aquellos días María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea, y entrando en la casa de Zacarías saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno. Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo y levantando la voz, exclamó: Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor. Palabra del Señor. Aquí en este Evangelio se concatena el Evangelio del lunes y del martes. En el del lunes pues encontramos esa historia de Zacarías que queda mudo al no creer en la situación de embarazo de su esposa Isabel, que era estéril. Y el día de ayer, pues ese momento de anunciación a María. Ahora María, que ya ha recibido este mensaje de que su prima está también embarazada, María, en lugar de cuidarse, una vez que José acepta al niño, en lugar de quedarse en casa, María va a buscar a su prima Isabel y le sirve. Imagínense a María barriendo, lavando los platos, cuidando a Zacarías, que está en este momento mudo. Qué hermoso ver a María sirviendo en medio de su necesidad, darse. Bendiciones en este sentido a todos los hermanos que han entendido que hay que dar. Y muchos de ellos en su misma necesidad, aunque no tienen, ven cómo. Qué gran corazón y qué enseñanza para los que dicen que no pueden ayudar. Siempre podemos dar algo. No hay nadie tan pobre que no pueda dar algo. Y no hay nadie tan rico que no necesite algo. María nos enseña entonces a servir a los más necesitados. En el Evangelio de hoy, seamos como María. En el tema de hoy, la verdadera inclusión. Inclusión es una palabra que está de moda en nuestros ambientes. A las generaciones actuales se les educa bajo el principio de ser incluyentes. De ahí el interés por fomentar el uso de un lenguaje inclusivo. Asimismo, se les hace hincapié en la inclusión del género como una forma de llevar a cabo una práctica de democratización social. Estas formas actuales de pensar y construir una sociedad incluyente nos debe llevar a recordar que en diversas ocasiones el Antiguo Testamento hace referencia a ayudar al huérfano, a la viuda, al extranjero, representantes de los más vulnerables y los más marginados en el pueblo de Israel. Puedes checarlo en los textos de Éxodo 22, 24, Éxodo capítulo 22, versos 22 al 24, Isaías 1, 17, Jeremías 22, 3, Zacarías 7, 9 al 10. Vemos cómo la injusticia social de un pueblo es reflejo de la falta de atención a los más pobres y abandonados. Algo parecido a lo que sucedía en esos tiempos pasa hoy en día. Y es que no todos hemos nacido con las mismas oportunidades ni en las mismas condiciones. En ese tenor resulta contrastante ver que cerca de zonas ricas suelen encontrarse barrios donde vive gente en condiciones infrahumanas. O bien, las redes sociales hacen más palpable este aspecto. En ellas hay quienes a veces se muestran con las condiciones básicas para vivir, mientras que otros lamentablemente hacen alarde de su estatus para humillar a quienes menos recursos económicos tienen. Tal panorama lleva a preguntarnos en qué consiste una inclusión genuina y qué principio debería guiar una inclusión que abarque todos los campos de la sociedad. Bueno, pues en primer lugar, no podemos hablar de una verdadera inclusión si no
somos empáticos con quienes nos rodean. En este sentido, la doctrina social cristiana nos enseña a mirar la dignidad de la persona humana como el eje que debe moverse en nuestras acciones sociales. La falta de inclusión comienza desde el movimiento en que son ignorados o menospreciados los más pobres. La cultura del descarte ha contribuido a incrementar y acrecentar la diferencia, generando guetos bien divididos por sus características sociales y o económicas. En el siglo en que nos encontramos, cuando se habla de inclusión, no deberíamos pensar únicamente en comunidades LGTB o en las mujeres, sino en la sociedad en general. Puede ser inclusivo, alude al cuidado de condiciones que permitan el acceso de la educación o a los medios de salud, así como al servicio público, a saber, el agua o la electricidad. Así también la intolerancia o la discriminación en el bullying son efectos de la inclusión social. De tal manera que si alguien tiende a ser incluyente, excluyendo a otros, no es incluyente, sino que está generando una nueva división. Si a mi sacerdote no me incluyen, no me permiten dar mi opinión, me excluyen. Ser incluyente es mirar las capacidades de cada participante en la sociedad, colaborar a que desempeñe su labor. Todos tenemos un papel que cumplir en esta sociedad, por más pequeño que se vea. Así como en el fútbol, en donde cada jugador tiene una posición y lleva a cabo una tarea específica, todos los jugadores son importantes. Por lo tanto, una sociedad incluyente es reflejo de justicia y de paz, lo cual va más allá de una corrección lingüística, es decir, rebasa al hecho de escribir todes en lugar de todos. No podemos hablar de inclusión si antes no aceptamos nuestra diferencia y nos seguimos matando entre hermanos, tal como sucedió en el pasado, en otros momentos en el mundo, en la guerra, en la destrucción, que ha permeado también en nuestra nación mexicana. Unos sacerdotes asesinados, jesuitas, y un laico, que dicho sea de paso, según el reporte anual del Centro Católico Multimedial, dice: situación de la Iglesia Católica ante la violencia en México. En las últimas 3 décadas han sido asesinados más de 70 sacerdotes, religiosos y laicos en México. La inclusión debería tender a integrar a todas las personas independientemente de su condición social o económica. Por lo mismo no es suficiente un lenguaje para ser incluyente. La inclusión refiere también, sobre todo, a tener un trato más humano con las personas que nos rodean, como el buen samaritano. Si queremos incluir, no podemos agredir e imponer. En conclusión, el amor es el lenguaje universal que puede hacer que nos comuniquemos logrando enfocarnos en los puntos que nos unen y no en los que nos dividen. Las propuestas de la Iglesia para una sociedad incluyente siempre serán el diálogo. La palabra es el medio por el cual podemos construir una nueva sociedad tan importante, porque es ella la que Dios escogió como medio para comunicarnos su mensaje de salvación. ¿Realmente somos incluyentes o excluimos? En el tema de hoy. En Santos y Conversos hoy celebramos a San Temístocles de Licia. Etimológicamente, Temístocles significa glorioso por la justicia y viene de griego. Elegir a Cristo supone avanzar por un solo camino, no sobre 2 a la vez. La pasión que da a conocer la vida del santo continúa inédita, aunque se sabe que existe en la lengua griega. Las noticias de su martirio nos han llegado gracias a los bizantinos que la colocan tal día como hoy. Originario de Mira, en Cilicia, le tocó vivir el tiempo difícil del emperador romano Decio. Se desencadenó una terrible persecución contra los cristianos. Los gobernadores de cada región tenían que cumplir escrupulosamente las órdenes que emanaban del imperio. Lo primero que hacían era la búsqueda policial de todos los cristianos, principalmente aquellos o aquellas que sobresalían entre los demás. Y uno de los más conocidos era precisamente Dioscoride, pero se refugió y escondió en la montaña muy cerca de donde estaba Temístocles. Este era un pastor que guardaba y apacentaba el ganado. La policía no tardó en encontrarlos. Una vez que los cogieron, les preguntaron por el motivo de su fuga. Temístocles se guardó bien de denunciar a su amigo, y no solamente no lo denunció, sino que él mismo se confesó cristiano. Inmediatamente lo llevaron a la cárcel. Tras torturas y sufrimientos, lo trasladaron ante la presencia del gobernador. La interrogación fue una farsa. Al confirmar su fe en Cristo, lo mandó a asesinar. Pedimos
hoy la intercesión de este santo mártir Temístocles en Santos y Conversos. En la rola del alma vamos a escuchar De Piel Morena del grupo Claret. Adelante. De campanas en el corazón, presencia majestuosa. En el chiste, investigación criminal. Sí, señor juez. Figúrese que lo golpearon con guitarra, con violonchelo, con violín. Y dice el juez, oh, todo concuerda. Señor Jesús. En Curiosidades de la Iglesia Católica, la fe verdadera la encontramos en la Sagrada Escritura y en la tradición viva de la Iglesia. La Sagrada Escritura y la Sagrada Tradición están íntimamente unidas y compenetradas porque surgieron ambas de la misma fuente, que se funden en cierto modo y que tienen a un mismo fin. El Nuevo Testamento ha surgido de la fe de la Iglesia. Escritura y tradición van unidas. La transmisión de la fe no se da en primer lugar a través de textos. En la Iglesia antigua se decía que la Sagrada Escritura estaba escrita más en el corazón de la Iglesia que sobre pergamino. Ya los discípulos y los apóstoles experimentaron la nueva vida, ante todo a través de la comunidad de vida con Dios. A esta comunidad, que continuó de forma diferente después de la resurrección, invitaba a la Iglesia naciente a las personas. Los primeros cristianos se reunían asiduamente para escuchar la enseñanza de los apóstoles y participar en la vida común, en la fracción del pan y en las oraciones. Hechos 2:42. Estaban muy unidos entre sí, pero tenían espacio para otros. Esto es lo que constituye hasta hoy la fe. Los cristianos invitan a otras personas a conocer una comunión con Dios que desde el tiempo de los apóstoles se ha mantenido inalterada en la Iglesia Católica. Apóstol en griego, apostolos, apostelo, enviado, mensajero. En el Nuevo Testamento se refiere en primer lugar a los 12 hombres que fueron llamados por Jesús para ser sus colaboradores más íntimos y sus testigos. También Pablo se consideró un apóstol llamado por Jesús. Hermanos, en Curiosidades de la Iglesia Católica. En la buena onda de hoy queremos agradecer a nuestros queridos hermanos de el Teatro Evangelizador Santa Lucía, que han llevado de aquí para allá la pastorela Voz Navideña en este año. Gracias porque pues siendo personas con trabajo, con escuela, con enfermedad, con dificultades, han estado ahí al pie del cañón. Gracias también a los hermanos que han estado dispuestos a suplir papeles cuando por alguna razón falta algún actor. Pues pedimos por todos ellos que a pesar de a veces la tos, a veces el trabajo, las complicaciones, como hemos comentado, están ahí. Y una cosa que me ha llamado mucho la atención, en mi caminar en las pastorelas, de repente algunos hermanos apartan con justa razón y oportunidad su día de cumpleaños. Tienen todo el derecho de hacerlo, ¿verdad? Para festejar su día. Es muy importante y muy especial. Las familias les preparan algo. Pero en esta ocasión, ¿verdad? Una de las protagonistas y una de las más principales, en este caso Grecia, que es coordinadora de monaguillos ahí en la parroquia de Santa Lucía con nosotros, que hace el papel de la hermana Calixta, la monjita luchadora. Bueno, pues ella cumplió años presentando dos pastorelas, dos presentaciones en vivo. Pues Dios la bendiga porque se la pasó con nosotros celebrando su cumpleaños, actuando, poniendo la música, subiendo, bajando, cargando, trayendo. Dios te bendiga, Grecia, gracias por tu testimonio, gracias por ser así y gracias por el testimonio de todos los demás que estamos comprometidos en estas pastorelas. Hoy también tenemos, ayer tuvimos y seguiremos teniendo, estamos de aquí para allá, en parroquias, en gira. Gracias a todos los que hacen posible estas puestas en escena evangelizadoras. Eso es lo importante, ver el nacimiento de Cristo, pero también que nos provoque a nosotros vivirlo, asistirlo, estarlo, con un corazón abierto en nuestros corazones. Un corazón abierto en nuestra iglesia, en nuestras familias. Eso es que Jesús nazca en nuestro corazón realmente. Bendiciones para todos. El Señor les guarde, les protege, les bendiga, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda la paz. Que les bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y les acompañe siempre. Yo soy el Padre Jorge Arturo Moreno. Gracias por estar conmigo en Espíritu Canal y desde Santa Lucía. Un abrazo y bendiciones para todos. Sigamos adelante en la evangelización
Gracias por ser parte de nuestros suscriptores.